में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब Hola rebelde, ¿cómo estás? Nosotras acabamos de meternos una comida vegana que nos da la vida y estamos súper enérgicas. Y más nos vale porque hoy te traemos un episodio muy especial, que es una iniciativa individual, de esas que nacen del alma y que son un regalo porque nos generan una cantidad de reflexiones necesarias en nuestras cabecitas tremendas. Entre ellas, un buen melón que abriremos al final del episodio y te lo digo desde ya para que te quedes un poquito con la intriga y así te quedes con nosotras hasta el final. Y para hablar de esta iniciativa que se llama La Huella en el Camino, estamos con Fran de XR Alcalá, que es su artífice. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. A ti por venir. Si no hubiera sido complicado hablar de esto. Un placer. Pues Fran, yo que me he visto todos los vídeos que están en YouTube de La Huella en el Camino, que ahora te enterarás de qué va, rebelde, te dejaremos el enlace en la descripción. Me quedé muy enamorada de muchas frases que ibas citando a lo largo de los episodios y creo que van a ir siendo el hilo conductor de todo el episodio. Así que te voy a soltar la primera, que es: cuando veo estos cambios año tras año, me asoma un abismo que me devuelve la mirada. Me parece una cita magnífica para hablar del nacimiento de La Huella en el Camino. A ver, Frank, ¿qué es La Huella en el Camino? ¿Y qué te inspiró a emprender este viaje y compartirlo con nosotras? Sí, la huella en el camino es literalmente nuestra huella ecológica. Tiene muchos aspectos y uno de esos es la movilidad. Puse el foco, la mirada hacia la movilidad de larga distancia. Lo que yo quería hacer era volver a casa, como siempre hago, a Italia. Soy italiano del norte, de un pueblo de los Alpes Orientales. Y quería hacerlo de manera sostenible porque ya tenía un cargo de conciencia muy fuerte y de alguna manera quería tomar cartas en el asunto. Me di cuenta de lo difícil que era. Y que a raíz de esa dificultad podía contar una historia, porque no hay aventura sin dificultades. Y es por eso que al final surgió dentro de mí ese deseo de crear un canal de videodifusión, contar un poco mi experiencia. Y con respecto a la frase que citaste, es verdad, el abismo que te devuelve la mirada. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Pues me refiero a la situación de los ecosistemas naturales que me han visto crecer en mi pueblo de los Alpes. Hace años hubo una tormenta devastadora que abatió millones y millones de árboles y a raíz de ese episodio surgieron muchos más. Hay señales de alarmas muy, muy tangibles, muy acusadas en entornos naturales que a lo mejor en una gran ciudad no se notan tanto. Entonces, las veces que voy ahí, los veo y evidentemente aguantar la mirada hacia esas cosas que te duelen porque acabas elaborando un duelo por lo que has conocido de pequeño y al final has perdido. Y me di cuenta de que esa huella en el camino se tiene que reducir de alguna manera para yo al menos cumplir con mis obligaciones medioambientales. Y lo hago en muchos otros aspectos, pero tenía todavía esa espina clavada de la movilidad. ¿Cómo vuelvo a casa de la mejor manera posible? Y entonces es por eso que surgió la iniciativa. ¡Qué maravilla! Y lo que se ve además muy bien en los primeros vídeos es que tú desde que eras peque actualmente, ¿no? Hay un cambio en ese paisaje que es una maravilla, el paisaje que tenéis, que es otro paisaje completamente distinto, ¿no? O sea, que en una sola vida, en muy pocos años, sí, tú has visto cómo el paisaje ha dado un cambio radical. Exactamente. Se está desdibujando y sé que la cosa no está yendo mejor, evidentemente. Yo cuando era pequeño, bueno, la zona en la que vivo exactamente está libre de pistas de esquí, por ejemplo, no hay pastos para ganado. Se llama Cadena de Lagorai, en la región de Trentino. Es una zona muy verde, muy salvaje.
Y yo de pequeño me quedaba asombrado ante ese espectáculo, digamos. Veía esa montaña tan severa, tan rígida, porque al fin de cuentas los inviernos son muy fríos, las noches muy largas, tan todopoderosa. Qué maravilla. Me parecía que nosotros, siendo personas, éramos como hormigas ante la potencia de ese espectáculo natural. Siempre me ha transmitido un poco esa sensación de fuerza. Y al final te das cuenta de que es mucho más frágil de lo que imaginaba. Y para mí eso ha sido bastante fuerte. Hago un poco una analogía como con los padres. Nuestros padres los consideramos también todopoderosos, invencibles, que siempre tienen la razón, pueden ser severos, pero capaces de proveerte todo lo que necesitas para subsistir. Lo mismo hace la naturaleza. Luego te das cuenta con el tiempo de que tienes que cuidarlos, que no son tan fuertes como parecía. Entonces yo he creado un poco en mi cabeza esa analogía entre nuestros padres y madre naturaleza, por así decirlo. Y es verdad que yo tenía que resolver una contradicción interna, porque me encanta volver a mi pueblo, volver a estar con mi familia. Y evidentemente mis padres no van a ser más jóvenes conforme vayan pasando los años. Entonces, ¿cómo puedo conciliar mi cuidado hacia la naturaleza con los cuidados que tendré que tener hacia mis padres? Una cosa tiene que ir sí o sí a detrimento de otra. Tenía que encontrar una solución. Entonces me las arreglé y al final hice ese viaje solamente en tren, autobús y hasta andando. La parte más divertida fue andando, evidentemente. Más humana. Bajo la nieve y todo. Más fresquita. Y también simbólica, porque cuando vas andando, eso realmente es impacto cero. Todo lo demás puede tener mucho menos, pero algo tiene. Totalmente. O sea, al final la motivación es quiero volver a casa, pero sin destrozar mi hogar, el planeta, ¿no? Exacto. O sea, ¿de qué manera combino mi casa con la gran casa? Sí. Y qué bien hablas, amiga, por favor. Y todos los cuidados que tenemos que tener hacia nuestra familia, nuestro entorno, todo tiene que ir de la mano. ¿Cómo puede ser que un cuidado pueda ser detrimental para otras cosas? No podía soportar ese tipo de contradicción dentro de mí. Qué bonito. Así que la huella en el camino va de cómo rompes, ¿no? Cómo rompes esta contradicción y de hecho cómo puedo hacer que esto les sirva a otros si tienen la misma contradicción, ¿no? Y doy un contenido útil para todas estas personas, ¿no? Y vamos con el viaje. Porque como tú dices, el viaje es el camino y toda aventura tiene sus dificultades, que lo acabas de repetir esta frase. Entonces tú tomas la decisión y te pones a ello. ¿Cómo es este proceso previo de planificación y cómo se desarrolla el viaje? Es decir, encontraste, aquí voy a ponerme irónica, encontraste muchísimas facilidades al intentar reducir tu huella en el camino. Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Te das cuenta, y me di cuenta a través de esa iniciativa de lo difícil que es vivir de manera sostenible. No todo puede depender de ti. Aquí es donde te das cuenta, porque son todas trabas, son palos en las ruedas completamente. Como comenté, intenté utilizar el tren todo lo posible, pero no siempre lo fue, entre otras cosas por causas de fuerza mayor. En los episodios no sale, pero hubo un corrimiento de tierra que destrozó los ferrocarriles entre Francia e Italia. Entonces, por eso no encontraba trenes. Vi trenes que aparecían y luego no, para nada, como que desaparecen por completo y por razones extrañas. No, efectivamente pasó aquello. Y tuve que utilizar el autobús. Así que ha sido complicado pues enlazar varios tramos, varios recorridos a nivel intermodal con distintos medios de transporte. Y además hay varias dificultades porque no todos los billetes salen a la venta en el mismo momento. Entonces ha habido trozos, porciones de viaje que puedes reservar con mucha antelación y otras que todo lo contrario. Y las últimas, al final, tienes que comprarlas sí o sí, da igual el precio que sea, porque sin esa pieza del puzzle salta todo y has perdido realmente todo el dinero gastado para los demás trayectos. Así que no hay ningún tipo de facilidad, te lo tienes que organizar muy bien, tienes que tener en cuenta momentos suficientes para pasar de un medio de transporte a otro, rezar y esperar que no haya ningún tipo de retraso. O sea, no es que las tuviera todas conmigo, pero al final, increíblemente, ha salido todo como la seda.
No hubo ningún problema. Sí, una cosa que aprendí de esa experiencia es que la mente miente. Nos planteamos las cosas mucho más difíciles de cómo luego realmente son. Sí es verdad que ha habido un esfuerzo detrás. Muchas veces infravaloramos el esfuerzo y sobrevaloramos los miedos. Y eso quizás es algo que he aprendido de esa experiencia. Pero aún así, que fluyó y porque le pusiste como mucha intención Sí. en quiero que salga así, entonces tuviste mucho tiempo de planificación, Sí. ¿no? Luego, ¿qué diferencia hay entre viajar, ¿no? O sea, ¿qué facilidades hay a nivel de cuánto tardo en ir en avión con el previo de planificación y tal, a nivel económico y luego qué alojamiento supone si coges avión o si coges tren, ¿no? O sea... Sí, el avión es un abrir y cerrar de ojos. En 2 horas y media estás en Milán, que sería el aeropuerto para mí de referencia. Y en tren, pues te puedes imaginar, conseguir las mejores ofertas, ser el primero en conseguir billetes en cuanto salgan a la venta, entonces tiene que crear alertas para saber exactamente cuándo reservar, para que no se dispararan demasiado los precios. Y el problema que tenemos en España es que no hay trenes nocturnos, que serían realmente la solución. Están resurgiendo en toda Europa, menos aquí. Y eso te limita muchísimo. Con los trenes de diurnos no puedes recorrer una distancia de 1.700 kilómetros, que es todo lo que hay entre Alcalá de Henares y mi pueblo en los Alpes. Así que tuve que apoyarme a redes de activistas de XR. Por eso esa iniciativa individual realmente es una iniciativa colectiva con una gran participación. Me gusta pensar que es un proyecto donde no hay protagonistas, no hay figuras gregarias, figuras de soportes a quien tiene un papel principal, porque realmente sin la ayuda de todas esas personas hubiese sido imposible. ¿Cómo te ayudaron? Pues básicamente me quedé en su casa, alojando, a lo mejor para descansar unas horas o directamente para pasar ahí la noche. ¿Les conocías de algo previamente? No, para nada. Lo que sí sabía es que formaban parte de nodos de XR en otras ciudades europeas, en concreto Grenoble y Turín. Y yo simplemente les contacté, les comuniqué mis intenciones y estuvieron entusiastas de ayudarme. Y así fue todo basado en la confianza. Y en una libertad social que hemos olvidado que tenemos. Yo creo que la sociedad de alguna manera nos inculca muchos miedos, desconfianza ante personas que no conocemos para nada. Pero pensé en una cita de un libro que se llama El amanecer de todo, donde se habla de los indígenas americanos que tenían una libertad social que nosotros no tenemos. Ellos podían recorrer cientos de kilómetros sabiendo que serían acogidos en tierras lejanas. Y nosotros, en nuestro occidente tan opulento, no tenemos esa libertad. Y he pensado, XR está en toda Europa, tiene muchos nodos, hay una infraestructura, podemos darle corriente, electrificarla para crear, digamos, interconexiones que de momento no existen. Y he pensado, qué mejor manera que viajar, que utilizar el cuerpo para moverse y para conocer todas esas personas que hubiese saltado al torero utilizando un avión. Por eso el destino es el camino, porque hay muchas cosas por conocer, muchas personas por descubrir y nos enfocamos demasiado en el destino. Pero el camino es importante por la huella ecológica que dejamos cuando caminamos, digamos, ¿no? Qué bonito, y la huella humana, o sea, me parece precioso que ya no es solo la huella a nivel de contaminación, o sea, para ti ha sido una huella de según caminabas ibas dejando atrás miedos, Sí, introduciendo nuevas personas y nuevas posibilidades en tu mente, ¿no? Quiero decir, se te iba expandiendo sencillamente con un propósito que era quiero llegar a mi casa sin joder la gran casa, ¿no? exactamente. Entonces me parece precioso todo lo que te... Sí, y independientemente del idioma, de la cultura, de la historia de cada uno, al final hay algo que nos une, ¿no? Hay una unión de intentos, de propósitos, y yo sabía que eso iba a ser suficiente, o esperaba al menos que iba a ser suficiente como para encontrar apoyo suficiente, poder realizar esa iniciativa. Y al final así fue. Yo también tuve mis miedos, ¿no? También un poco mi núcleo social no es que me alentara demasiado, me decía, pero tú estás loco, te metes en casa de personas desconocidas. Lo más divertido, te vas a encontrar a la señora de los gatos y te vas a meter ahí y vete a saber. Ay, a mí la Por señora de los gatos favor. me encantaría, ¿eh? Yo quiero ir donde la señora de los gatos, por favor. Y todo lo contrario, al fin de cuentas,
Eso fue la parte más bonita, más llevadera, conocer a gente. La parte más complicada ha sido esa planificación, esa espera, tener que hacer encaje de bolillos. Y una vez que ya lo tienes, luego la ejecución, digamos, la realización no ha sido tan difícil como yo pensaba. Sí, pero realmente lo que ha sido complicado ha sido la falta de voluntad para hacer la transición que necesitamos y facilitarnos otro tipo de movilidad, otro tipo de todo lo que necesitamos, ¿no? O sea, que es algo de la parte colectiva, gubernamental, de poner límites a las empresas, etc., de lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí. Porque realmente, claro, tú tienes una red de activistas, tú disponías de, aparte creo que hiciste un crowdfunding, ¿no? Sí, exacto. Quiere decir que disponías de los medios a nivel de tiempo, recursos, red de activistas para no gastar ese alojamiento. Quiere decir que si quieres hacer las cosas menos mal, es un lujo. O sea, este sistema lo que hace es que tengas que hacerlo mal si no dispones de, ¿no?, conocimientos, información, dinero, tiempo, no sé qué, que todo eso son privilegios. Entonces, además me hizo mucha gracia porque en un episodio digo, mira la Renfe ya haciendo, ¿no?, de evidencia absoluta de esta problemática, porque justo creo que te pilló cuando hubo tantos problemas. Sí. En la Renfe, la Renfe es algo que necesitamos, o sea, y que es súper necesario para la transición y para movernos y para todo, y se nota en todas estas averías la falta absoluta de inversión que se necesita para el mantenimiento, mientras luego los coches acaparan las ciudades, todos los espacios, ahí tú para andar tienes 3 milímetros y los coches 3 kilómetros, ¿no? Estoy siendo un poquito exagerada, pero vamos. Entonces, que se ve mucho, ¿no?, en cómo ya... O sea, en ese momento que vas a coger la Renfe ahí asfixiada porque llega tarde, porque no sé qué. Digo, este ya es el símbolo de todo el viaje, de cómo funciona la red de transporte. Y acababa de empezar. Pero digo, ya la Renfe le habla, ya le dice, mira, cariño, así están las cosas. Entonces, lo que me interesa es tú, que te has informado tantísimo, y creo que nos interesa a todas, sobre la problemática concreta de la movilidad. ¿Por qué es tan costoso elegir alternativas menos dañinas, ¿no? Sobre todo alternativas al avión, que es que el avión tiene que reducirse al mínimo o desaparecer. ¿Qué pasa a nivel fiscal y con las normativas europeas en lo que respecta a esta maravillosa industria de viajes de larga distancia? Sí, en dos palabras, la aviación se subvenciona más de cómo se sanciona. Antes de ese viaje, en noviembre, realicé un curso interesantísimo organizado por Stay Grounded, esa ONG vienesa que surgió en 2016 o 2018, que habla de transición justa, de alternativas de movilidad sostenible, y fue impartido por Ecologistas en Acción. Y la verdad que me vino como anillo al dedo, porque vamos, fue en noviembre del año pasado, hace nada. Y hablamos de que efectivamente hay una tasación muy beneficiosa para la aviación. No existe IVA entre viajes internacionales. Por ejemplo, el queroseno apenas se grava. Solamente el 1% y solamente para vuelos domésticos de Suiza y Noruega. Vamos a ver, ¿qué vuelos domésticos hay en Suiza? Y ni siquiera todos, porque si son vuelos de conexión para ir luego a otro sitio, tampoco es un 1%. Y luego tenemos otro problema, que es el marco regulador European Trading System, que lo que hace es intentar reducir las emisiones de las aerolíneas, ¿no? Es decir, que crea un límite que tiene que valer para todas las aerolíneas. Por encima de ese límite hay que pagar derechos de compensación. Lo que pasa es que están muy rebajados, están rebajados un 85%, y no incluyen, por ejemplo, todos los vuelos que salen del espacio económico europeo. Entonces, al fin de cuentas, es un coladero, porque no incluye todo lo que tendrían que incluir. No aparecen, por ejemplo, los viajes con biocombustible, aunque sea un 1% del depósito, ese vuelo ya queda exento de cualquier tipo de sanciones a nivel de ETS, de European Trading System. Está todo diseñado para que al final ese mecanismo no sea lo suficientemente fuerte como para incentivar a las empresas a consumir menos. Y por otro lado, pues los trenes sí que tienen que pagar más impuestos, y tendría que ser exactamente lo contrario para tener un efecto positivo para la movilidad sostenible. Sí, facilitar, ¿no?, el cambio. Me interesa mucho lo del tema de la compensación de emisiones, porque lo veo por todas partes que está como súper de moda, ¿no? Explícanos cómo funciona esto de la compensación de emisiones. Bueno, pues como decía,
existe, pero es muy laxo como sistema. Lo que estaba indicando no incluye los vuelos fuera del espacio económico europeo, no incluyen todos los gases de efecto invernadero, los gases no CO2 no están incluidos dentro de ese marco regulatorio. No se consideran tampoco los gastos para la producción de combustible. Es un coladero, realmente tendrían que ser mucho más estrictos. Lo que decía, hay derechos de emisiones por encima de una línea de base que están rebajados un 85%, entonces no son un estímulo para contaminar menos. Y cuando se agotan esos derechos, las compañías, ¿qué es lo que hacen? Pueden comprar derechos de emisiones a otras compañías que no los han agotado todavía. Y al final, al fin de cuentas, cuando tienes dinero, tienes la posibilidad de seguir continuando con tus operaciones, todo lo que tú quieras. No se incluyen los vuelos con biocombustible, luego habría que distinguir qué tipos de biocombustibles y en qué cantidades, pero todo eso es muy opaco, muy opaco. Y al fin de cuentas, pues parece que se está haciendo algo, pero no se está haciendo nada realmente eficaz. No, es que has dado un dato clave que a mí me pone de los nervios, que es lo de las emisiones terrestres, ¿no? Que es porque se compensan por justo lo que has dicho tú, no se compensan. Yo contamino lo que me da la gana, luego pillo y compro lo que le falta a otra empresa por llegar. Sí. Entonces yo digo que estoy en cero. No estás en cero. Exactamente. O sea, es como un absurdo esto, nivel tremendo. Sí. Son medidas muy laxas y al final poco efectivas. Y también mencionas algo de que la industria de la aviación tiene, no me acuerdo qué relación tiene con la industria militar, que dije, esto te lo tengo que preguntar, Fran, porque no me queda claro y me quedé un poco estupefacta. Sí, son cosas que aprendí a raíz también de este curso. Es que la falta de regulación tiene mucho que ver con el carácter transaccional de la aviación. Y entonces, por ejemplo, a nivel del Tratado de París, sí que se exige a los países reducir su contaminación, pero sin especificar los sectores concretos y solamente a nivel nacional. Entonces, todas esas operaciones transaccionales son más difíciles de regular. Y luego el tema de los aviones, de la industria militar, es que acapara la industria militar un porcentaje altísimo, creo que el 90% de todos los Boeings, por ejemplo. Y eso hace que también la regulación sea mucho más laxa porque está afectando los intereses de una industria muy poderosa. Es decir, tienen poder sobre las legislaciones y a lo mejor por eso, aquí estoy especulando, son más laxas, porque bueno, normalmente funciona así este sistema, ¿no? Por intereses económicos. Sí. Entonces, porque a mí se me quedó como, Dios mío, ahora lo entiendo todo. Y Fran, en uno de tus vídeos, es que viene muy a cuento, porque ahora vamos a hacer parte de greenwashing, se ve un avión que cita con orgullo, cuidando nuestro aire. Es que nos viene muy al pelo para ver cómo nos mienten descaradamente estas empresas ecocidas y los gobiernos que cuidan de sus intereses. Así que, por fin, hablemos un poquito de greenwashing. Primero, ¿qué es el greenwashing, Fran, para quien no lo sepa? Pues tal como indiqué en uno de los vídeos, el greenwashing comprende una variedad de prácticas y comunicaciones engañosas que, intencionadamente o no, generan una percepción positiva de cómo actúa una entidad en el ámbito de la sostenibilidad. Eso se puede hacer de muchas maneras distintas. Uno, por ejemplo, es con toda la pompa anunciar lo buenos que son los combustibles alternativos, biocombustibles, como se suelen llamar. Realmente la previsión de tener para 2030 un 6% de biocombustibles. Eso es poquísimo. Además, se echan patadas a seguir porque en el pasado también se hacían previsiones a futuro de tener mucho más de lo que realmente tenemos. Ese 6% se tenía que alcanzar en 2020 y estamos a menos de 1 actualmente. Entonces, al final siempre se va desplazando y así continuamente. Pero ¿cuánto de bio son esos biocombustibles? Quiero decir, ¿qué destrozan para que otras cosas se muevan? Que esa es otra. Hay algunos que finalmente ya se dejan de considerar como tales, como por ejemplo los biocombustibles a base de aceite de soja y de palma. Porque se han dado cuenta de que al final el uso de la tierra, el procesamiento, no salen los números. Y los que se pueden considerar como tal son residuos orgánicos urbanos y como un aceite de cocina. Se puede utilizar, es verdad, pero la demanda es
enorme. Entonces es demasiado poca esa materia prima para poder realmente sustituir el queroseno actual con esos biocombustibles. Y hay muchos casos de fraude. Muchos vienen de Asia, por ejemplo, y al final la trazabilidad es muy opaca. No sabemos exactamente qué es lo que nos están vendiendo. No hay suficientes controles. Luego también tenemos el melón del hidrógeno verde, que sería otro biocombustible, pero es un combustible muy controvertido porque precisa de muchísima energía renovable, tiene que ser renovable para conseguir una cantidad realmente insuficiente para toda la demanda que tenemos, volvemos siempre a lo mismo. Y tiene limitaciones técnicas de temperatura, de presión, para poderse utilizar con toda seguridad en grandes maquinarias como aviones y camiones. Y el IPCC ni en décadas ve viable esa alternativa. Entonces no se pueden comunicar con tantísimo desparpajo que esas son soluciones viables cuando científicamente está demostrado que no lo son. Pero parece que eso no importa. Pero el tema está en que parezca que están haciendo muchas cosas, Sí. ¿no? Pero ¿qué necesita una empresa de aviación para que le den el sello sostenible? Poco o nada. O sea, por muy poco que sea el porcentaje de biocombustible que esté en el depósito, ya están exentos de derechos de compensación, de crear proyectos de mitigación de CO2 en otros países. O sea, con muy poco se consigue ese sello de sostenibilidad que al final pues, es una técnica pura y dura de greenwashing. Es lo que estábamos diciendo antes. Comunicaciones engañosas que no son todo lo rigurosas que deberían de ser. Sí, ¿cómo consigo lavar conciencias, ¿no? Para que la gente siga consumiendo lo mismo, yo contaminando lo mismo, y yo no pierda clientes, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Al fin de cuentas, la industria intenta protegerse a sí misma más que proteger el ambiente. Y el único avión verde se queda en tierra, de verdad. Y el único coche verde se queda en el garaje, igual. O sea, Totalmente, ni siquiera se fabrica. Pero Fran, quizás una cosa interesante a nivel de emisiones de mi viaje en concreto, ¿no? Utilicé la web Atmosphere para calcular lo que son las emisiones desde Madrid hasta Milán. Imaginaros cuántos kilos son Uy, yo ni ese idea. viaje. Yo ¿Te ni idea. lo podrías plantear? cuenta. Pues son 465 kilos, más o menos, de CO2 que se utilizan para este viaje. Y ahora, ¿sabemos cuál es la huella ecológica para estar por debajo del 1,5 grados famoso del Tratado de París? Que ya no llegamos. Que ya no llegamos, efectivamente. ¿Cuál sería nuestro presupuesto individual? ¿Te puedes imaginar cuánto es? No. Son 1.500 kilos. Eso también aparece en la página de Atmosphere. Entonces nos estamos dando cuenta que con un viaje de ida y vuelta a Milán ya nos hemos quitado de un plumazo una tercera parte. Y en Etiopía viven más o menos, una persona media, digamos, de Etiopía, vive con unos 500 kilos de CO2 cada año. Y eso nos lo estamos ventilando simplemente con un viaje de 2 horas y media. Para la ida y para la vuelta. Y ahora, ¿qué es lo que crees que ha sido las emisiones del viaje en tren y en autobús? Porque hice el viaje en tren hasta Barcelona, luego tuve que coger el autobús nocturno hasta Turín para la ida y luego de Turín a Milán en tren. Entonces, diría que la mitad ha sido en tren y la otra en autobús. ¿Tú qué crees que ha sido la totalidad? No tengo ni idea. Tú sorpréndeme todo. Pues ha sido unos 120 kilos. O sea, que casi 4 veces menos. Y si hubiese utilizado siempre el tren, lo cual significaría ir de Barcelona a Lyon, de Lyon a Turín, lo cual no ha sido posible. Y de Turín a Milán, todavía menos. 0,6. 0,06, 60 kilos. Esos son cálculos de la Footprint Calculator, se llama la página web. Igualmente la citaremos en las notas del podcast. Entonces, muchísimo menos. Muchísimo menos. Y eso creo que es lo interesante, ¿no? Eso es lo que tendría que estar publicado y no cuidando nuestro aire. Sí. O sea, eso es lo que tendría que poner. Exactamente, Cogiendo esto, exactamente. contaminas esto. Sí, Tener la información. tener la información es importante, tener más conexiones directas con grandes ciudades en tren, tener más trenes nocturnos, permitir que sea posible reservar varios viajes con varios operadores a través de una plataforma única. Intenté también utilizar el Interrail, pero me di cuenta de que no me salían las cuentas tampoco, porque 4 días a lo largo de un mes te cuestan 258 euros. Y eso puede ser más o menos, dependiendo de lo que cueste cada viaje, pero eso tampoco lo puedes saber con antelación si no
no todos los billetes salen a la venta en el mismo momento. Así que para mí ha sido complicadísimo entender qué es lo que me salía más a cuenta. Y era una cosa que a lo mejor no dije antes, pero que merece la pena también comunicarlo. Sí, sí, que o sea, a mí lo que me está quedando todo el rato es que tú, para intentar contaminar menos, que Sí. todo lo que hacemos con la materia consume. O sea, es así. Sí. Entonces se trata de contaminar menos, te ha supuesto casi un trabajo de investigación. Completamente. Entonces, es tremendo que todo eso no esté facilitado todo el rato. Sí. Esa información tendría que ser pública, constante y accesible. Para tener conciencia de la huella de nuestros caminos, de nuestros consumos, de nuestros todo. Sí, ya sé que te iba a preguntar. Hay objetivos, ¿no? Que se ponen objetivos, ¿no? Objetivos. Estos objetivos, quiero decir, son que confiamos en los sectores, ¿no? Y en los países y tal. Hasta ahora, concretamente, en la industria de la aviación, ¿qué confianza nos da? ¿Hasta ahora han ido cumpliendo los objetivos o han ido haciendo cada vez un greenwashing más pulido? El caso es que hay progresos, por ejemplo, a nivel de eficiencia de los aviones, de las operaciones, pero son cada vez menos acusadas. Entonces, al final, el aumento de operaciones eclipsa con creces esa progresiva eficiencia de los vuelos. Lo que pasa es que se crea como un efecto rebote. Si nosotros estamos diciendo que somos cada vez más eficientes, al final los consumidores están inducidos en comprar todavía más porque creen que lo están haciendo bien, que no están repercutiendo en absolutamente nada. Y eso no es así. Hay que tener muchísimo cuidado con ese efecto rebote. Y luego nos damos cuenta de que el tren electrificado es mucho mejor en cuanto a emisiones, es una fracción, es lo que estaba comentando antes. Y ahora, Fran, es que claro, todo el rato me viene, sí, pero realmente la única acción que tiene una repercusión real y necesaria es el decrecimiento. Entonces, a mí me da igual, de nuevo, lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, con el coche eléctrico, antes mientras comíamos, ¿no? del coche eléctrico, que qué buena solución pretender sustituir con la barbarie de extractivismo que supone, ¿no? Cambiar todos los coches que existen por coches eléctricos que van a dejar todos los terrenos reventados, etc. Es una locura absoluta, ¿no? Sí. No se nos ocurre hacer unos mínimos de alquiler de coches o, no sé, muchísimas alternativas que ya existen y que realmente son las que necesitamos, ¿no? Y son los mínimos porque estamos en la parte del mundo que lo consume todo, ¿no? Entonces, el decrecimiento sí o sí tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, vamos a abrir el melón que hemos dicho al principio de si es posible, ¿no? Este falso debate entre lo individual y lo colectivo, ¿no? ¿Es posible un cambio colectivo sin cambios individuales o lo necesitamos ambas partes? Yo creo que es una sinergia, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, con respecto a esto, individualmente no puedes hacer todo lo que deberías. Y es por eso que intenté que fuera una acción participada. A nivel logístico recibí el apoyo de activistas en Turín, en Grenoble. Como dijiste, organicé un crowdfunding para poder sufragar un poco también todo esto. Y fue un exitazo total. Me alegré muchísimo, pero claro, hay que mancomunar esfuerzos, eso por un lado. A nivel individual igual podemos hacer algo. Yo considero que tienen mucha fuerza los votos en las urnas y los votos con código de barras, los suelo llamar así. Qué bonito eso, me encanta. Sí, porque al fin de cuentas, a través de nuestras elecciones de compra podemos encauzar, digamos, los sectores hacia un lado u otro. Y también lo comenté en el primer episodio, tenemos que decidir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Y muchas veces ir a lo fácil es la peor opción. Y evidentemente hay un esfuerzo que puedes asumir, pero no puedes cargar con todo el peso de decisiones ecocidas que están diseñadas a un nivel que no tiene nada que ver contigo. Yo creo que somos un poco el brazo operativo de un sistema muy mal estructurado. Podemos crear algunos cortocircuitos, es lo que yo he intentado hacer. Por eso me he apoyado en la red de Quisera. Y algo se puede hacer. Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades, está claro. Me gusta hablar de responsabilidades y menos de culpa, porque al fin de cuentas... Totalmente.
si estás culpando, automáticamente tú eres víctima. Y la víctima goza un poco de esa connotación de privilegio, de necesitar cuidados, de estar en el centro de la atención, cuando realmente nosotros también jugamos un papel en todo esto. Y no podemos descuidarlo para nada, porque al fin de cuentas, como decía Antonio Guterres en ocasión de la publicación del último informe de síntesis del IPCC, si esperamos que otros hagan el primer paso, solo aseguramos que la humanidad sea la última. Y como especie social que somos, nuestros comportamientos al final van sembrando dudas, van cambiando el rumbo. Poquito a poco se tiene que intentar. Totalmente. Es que además, justo este caso me parecía muy interesante, ¿no? Porque hasta donde hemos estado hablando, pues pareciera que no tenemos ningún poder de decisión, ¿no? O sea, esto funciona así y yo no dispongo ni del tiempo, ni de los recursos, ni tal, ¿no? Que es un problema sistémico, que en el norte global nos encanta culpar al sistema como si fuera un ente del que no participamos, ¿no? Sino eso, somos unas víctimas del sistema y es una posición muy desempoderante porque incluso unirte a un movimiento es una decisión individual. Sí. No quiere decir que todo empieza en una y siempre hay, desde una posición como estamos nosotras de privilegio, aunque no estemos en el privilegio del privilegio, estamos en una posición de privilegio, sí tenemos poder, ¿no? Exactamente, yo creo que a lo mejor es 1% que es verdad que tiene responsabilidades individuales porque con su poder adquisitivo puede hacer estragos y tomar un montón de decisiones ecocidas. Nosotros a lo mejor estamos en ese 10%. Entonces igual no tenemos responsabilidades individuales, pero a mí me gusta considerarlas como responsabilidades colectivas. Sí. Entonces yo creo que muchas veces lo que veo también en mi alrededor, esa falta de constancia de nuestra, la llamo, estratigrafía identitaria. O sea, nosotros actuamos a nivel individual, actuamos a nivel de pareja, a nivel de miembros de una familia, somos compañeros de trabajo, somos vecinos de nuestra ciudad, somos ciudadanos de nuestra nación y vivimos en una sociedad globalizada, entonces tocamos la vida de los demás por el mero hecho de existir. Lo que pasa es que hay unas capas, las capas más externas que se adhieren a nuestra identidad y que no le ponemos la misma énfasis que le ponemos a otras. Totalmente. Cuidamos a más de los nuestros, ¿no? De nuestro círculo más íntimo, pero realmente no podemos descuidar las personas que a lo mejor viven en países del tercer mundo cuyo sufrimiento no podemos presenciar simplemente porque estamos muy lejos, pero nosotros tocamos a sus vidas y somos ciudadanos del mundo, y eso no significa tener fotos de lugares exóticos en nuestra cuenta de Instagram. No es suficiente eso para considerarnos ciudadanos del mundo, sino tener respeto y consideración por todas las personas, independientemente del tiempo y del espacio, porque realmente vamos a dejar un mundo que en algún momento dejaremos de habitar para otras personas que ni siquiera existen todavía. Y por eso creo que podemos hablar de responsabilidades colectivas y tenemos que tener debidamente en cuenta nuestra estratigrafía identitaria en todo su conjunto. Qué maravilla. Totalmente. No soy capaz de decir la palabra estratigrafía. Yo la he Me entendido trabo un perfecta. montón. Tú dirás muy despacito, así sabemos cómo se escribe. Pero, Fran, a eso me refiero, el tema de la responsabilidad y cómo tú hablas, ¿no? De nuestra burbuja individualista, de nuestro entorno, de cómo vivimos. Y vivimos casi siempre desconectadas, una parte por supervivencia, ¿no? Porque si empezamos a pensar en todo el daño que hacen todas nuestras acciones, no, pero una a la vez, tampoco, ¿no? Pero obviamente todo, o sea, en nuestro mundo material, que es la parte que consumimos y no la parte que es consumida, pues obviamente para que unas consumamos hay una parte que es consumida. Entonces, claro que hay que tener esa... Y no tiene nada que ver el juicio con la responsabilidad, efectivamente. Y me parecía muy interesante el tema de la aviación o de los viajes de larga distancia, porque a mí me pone personalmente muy nerviosa que confundamos todo el rato derechos con privilegios. O sea, mi derecho a hacer el turismo que me dé la gana, mi derecho a coger el coche para ir a por el pan. Eso no es un derecho, eso es un privilegio, eso tiene un impacto. Entonces, también el hablar de qué necesidades reales tenemos, qué cosas puedo ir quitándome, ¿no? Y aparte por tu propia vida, o sea, ya si tú eres una persona que solo piensa en ti, pues piensa en ti, vives en este planeta. No tienes otro, ¿no? O sea, exacto. Entonces, pues si vives en este planeta y eres individualista está muy bien, porque si te interesas tú, pues cuida de tu vida y toma unas decisiones más acordes porque tienen un impacto. Entonces, busca tu motivación, pero al final sí que podemos tomar decisiones
que cambien las industrias, porque obviamente el cambio siempre viene desde abajo, siempre viene de la presión, siempre viene de hacer boicots al final también, ¿no? De que pues esto no tiene demanda, pues esto me están demandando esto, ¿no? Entonces, claro que se puede cambiar a través de muchas decisiones individuales. Exactamente. A nivel individual tenemos un peso a través del activismo, tenemos un peso a golpe de talonario, que es lo que decía antes, tenemos un peso en las urnas, tenemos el peso que queremos en distintas ocasiones y tenemos que aprovecharlas todas. Totalmente, totalmente. Sí, sí, que todo cuenta. Y aparte, voy a contarte algo que me pasó en el tren, que yo dije, yo antes estaba convencida de que el tren, ¿no? Porque no podemos seguir con la misma cantidad de consumo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos estar todo el rato viajando en tren, eso también tiene un impacto. Sí. De hecho, yo, que soy vegana, me monto un día, porque tuve la suerte, entre comillas, de que me enseñaron pues la cabina de donde se conduce el AVE, sí. Me estaba explicando el chaval que yo lo acababa de conocer, porque, bueno, una historia. Y entonces me empieza a contar ahí y oigo ¡pam! En el cristal. Y digo, ¿qué ha sido eso? Y dice, acabamos de atropellar a un animal, pasa todo el rato. Madre mía. Mira, a mí se me partió el corazón. Que dice, sí, claro, esto a la velocidad que va, estamos... Pero no pasa nada, mueren, no sufren. Y me entró una tristeza, que dije, menos mal que yo nunca he tenido como ganas de viajar muchísimo, digo, yo casi no, pero quiero decir que muchas veces no somos conscientes porque no somos el animal que se estrella o el que ve que se estrella, entonces todo tiene un impacto y muchas veces no somos ni conscientes, basta con hacernos conscientes de que todo tiene un impacto, que en qué mundo quiero yo vivir y de qué manera yo voy intentando que todas mis acciones se alineen con eso. ¿No? O sea, una especie de activismo vital en el que tú pones conciencia sobre todos tus actos y obviamente no vamos a ir del sistema que hemos crecido a la perfección porque venimos de la absoluta incoherencia, pero vamos transitando porque nos vamos a sentir mucho mejor con nosotras mismas, ¿no? Fíjate, a este propósito, vi un documental en Austria, en zonas con lagos, con mucha agua y muchísimos anfibios, acaban siendo aplastados por los coches. Y es un problema. Entonces, ¿qué han hecho en Austria? Han creado pasadizos por debajo de las carreteras para que los anfibios puedan encauzarse hacia ahí y salir de un lado a otro sin tener que ir por carretera, digamos, ¿no? Y en Italia había una organización que se dedica a coger esos anfibios, esas ranas, esos sapos, los coge con sus manos y los desplazan al otro lado día tras día porque la administración no hace nada para crear, digamos, esas medidas estructurales que permitan que no sea necesario que haya personas dedicadas para eso. O sea, sería posible. Incluso en las autovías de Austria también se crean, digamos, puentes, pasadizos con vegetación para que ciervos, corzos puedan pasar por ahí y que no hayan accidentes de carretera. O sea, se pueden tomar acciones incluso teniendo en cuenta el bienestar animal cuando se habla de movilidad. Hombre, es que si yo para hacer mi vida... No sabría cómo funcionaría con los trenes, pero algo habrá, algún tipo de... Pero si hay gente pensando en ello, se ocurren ideas. El tema está en que primero tenemos que tener esa conciencia de yo quiero hacer mi vida, pero no quiero acabar con otras vidas para yo poder hacer mi vida, ¿no? Tengo el mismo derecho a vivir que el mosquito, que la rana y que... ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer mi vida sin acabar con la tuya? Si tuviéramos puesto el foco en esto, ¿no? En el cuidado a la vida... Sí. Pues se nos ocurrirían ideas porque somos gente muy lista. Desde o sea, luego. El tema está en que tenemos mucha creatividad puesta en destruir. Entonces, esa creatividad solo que hay que dirigirla a cuidar la vida en lugar de destruirla, ¿no? Y ya que nos estamos poniendo tiernas, cuando vi tus vídeos y cuando me lo contaste en persona, ¿no? Me transmitiste mucho que este viaje te había como traído muchas alegrías hacia el minimalismo, como una felicidad ya menos material y más auténtica. Sí, es verdad. Cuando volví a casa, finalmente a Alcalá de Henares, después de ese viaje tan largo, porque claro, la ida la hice con un viaje nocturno en autobús y la vuelta fue todo diurno, fue un poco la diferencia. Y por eso alargué mucho más, fue un poco más cansado. Pero llegué y tenía una sensación de sosiego, de paz, por haber hecho lo correcto. Y creo que algo que he aprendido es que el bienestar muchas veces no es cuestión de tener más, sino de querer menos. Está claro que ha cambiado mi enfoque con respecto a la movilidad, el viajar por ocio, conocer un montón de destinos, ir a un montón de sitios, dejarme llevar por todo ese afán de vacaciones y de lugares exóticos que se pueden ver por redes sociales, por ejemplo, ¿no?
Básicamente porque tengo mi experiencia de mi propio pueblo. Nosotros acabamos perjudicando los lugares que deseamos ver antes de poner un pie en ellos en función del medio de transporte que elijas. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque conforme vaya pasando el tiempo, nuestras expectativas de viaje se van a dar de bruces con la realidad que vamos a encontrar en esos lugares. Hay sitios y valles que no recomendaría como lugares de vacaciones para nadie en mi pueblo. Y me duele, porque sé lo bonito que eran, lo bonito que eran, efectivamente. Entonces, simplemente, por mucho que queramos, tenemos que pegar un frenazo, porque si no, lo que queda, ni eso. Ni para ir de vacaciones, pero tampoco para las personas que viven ahí, que crean enlaces con el territorio y nexos con el territorio, ¿no? Hay que tener una mirada puesta sobre todo en las personas que viven en contacto con los ecosistemas, por encima de nuestros deseos o caprichos de visitarlos, sacar la foto y volver. Yo creo que las redes sociales tienen algo muy malo, que es infundirnos una sensación perniciosa de carencia y mediocridad, que procuramos dar precisamente cuanto antes sin conseguirlo nunca de verdad. Intentemos imitar, repetir las mismas experiencias, porque la reacción humana básica al placer inducido por cosas y experiencias sugeridas como estándar, rara vez es la satisfacción, sino el afán de ir a por más, cada vez más, ¿no? Y hoy más que nunca, los límites del planeta nos recuerdan que crecer significa renunciar a unas cosas por otras, pese a la ilusión de poder tenerlo todo. Y que tenerlo todo, aunque fuera posible, nos impediría valorar cada elemento que lo compone. El tiempo es una constante y lo ponemos en el numerador. Eso es una cosa que escribí hace tiempo y me la he apuntado para que salga bien y se entienda. El tiempo es una constante y lo ponemos en el numerador, ¿vale? El número de cosas y personas a las que se lo dedicamos lo ponemos abajo en el denominador. A cuantas más nos dedicamos, menos tiempo podemos dedicarles. Entonces, elegir qué queremos y a quién amamos se convierte en la única forma de hacerlo, porque la carencia es la sombra de la presencia sobre la que decidimos arrojar luz. Qué bonito. Eso quiere decir, en pocas palabras, que el bienestar interior no se alcanza mediante la satisfacción desenfrenada de todos nuestros estímulos, sino mediante el nivel de compromiso con las decisiones que tomamos. Total. Y para tomar decisiones también hay que ponerse límites. Y esos límites a lo mejor son buenos tanto para el planeta como para nosotros. Y eso es muy contraintuitivo y puede alinearse con nuestro bienestar más que la distopía capitalista en la que vivimos. Totalmente, es que sí, es que lo has descrito estupendamente, pero nuestro sistema nos aleja todo el rato del bienestar precisamente para entrar en ese bucle de búsqueda, un bucle egoico, porque esto completamente desde el ego, desde la carencia, desde el miedo, el no me van a querer si no tengo esto, si no viajo, si no me hago la foto, ¿no? Entonces todo el rato es una desconexión cada vez más lejana de ti, porque además todos son actos que como destruyen el hábitat, o sea, te destruyen a ti misma, que eres naturaleza, ¿no? Entonces te van alejando precisamente de lo que estás buscando en esencia, que es sentirte amada, acogida, sostenida, aceptada, ¿no? Que se consigue, como tú dices, con la alineación con los valores, ¿no? A tomar que mis actos tengan que ver con algo que es intuitivo, ¿no? Con el cuidado, con aprender a vincularme, con tener vínculos sanos. Eso es lo que nos va a traer felicidad, un hábitat sano, o sea, vivir, somos una naturaleza, necesitamos una naturaleza, que el resto esté sana. Exactamente. Generar violencia nos genera violencia interna, saber que el consumo a mí me genera violencia interna, me genera malestar, me genera tristeza, me genera dolor, o sea, ver el mundo así me genera dolor. Entonces, cada vez que damos pasos en la dirección de cuidarlo, obviamente estamos dando pasos hacia nuestra propia felicidad, que es el camino donde la puedes encontrar, no destruyendo lo que te acoge. Exactamente, yo creo que tenemos que tener un cuidado hacia la realidad y ese de manera indirecta va a suponer un cuidado para nosotros mismos, ¿no? Es un poco volver a esas capas identitarias más externas que tenemos, hay que tenerlas en cuenta por el hecho de ser ciudadanos de un mundo global, básicamente. La naturaleza manda señales de alarma en todas las épocas del año. Totalmente, y cada vez más intensas. Para acabar esto que acabas de decir, ¿puedes leer la frase esta que dices y que me ha notado que me parece maravillosa? Sí, la riqueza se mide en grados de asombro ante lo que no tiene precio. Y esa frase tiene una historia de cuando fui a las Médulas en León y yo vi ese espectáculo desde un mirador y me parecía la cicatriz más bella del mundo. Porque eso eran antiguas minas de oro de los antiguos romanos y luego ves
una naturaleza increíble, esos picos de roca que parecían naturales y no lo son. Ha sido la reapropiación de la naturaleza sobre una herida hecha por el hombre, por el ser humano. Y me dejó muy asombrado, ¿no? Al fin de cuentas me di cuenta de que, pues lo mismo que dice la frase en sí. Que la riqueza se mide en grados de asombro ante lo que no tiene precio. Sí, porque yo fui ahí con mi presupuesto ajustado. A lo mejor puedes tener al lado una persona que ha llegado en aerotaxi sobre un hotel de 5 estrellas, pero al final vamos a lo mismo. Vamos a contemplar un espectáculo de la naturaleza, ¿no? En este caso, o el resultado de miles de años de historia. Y cuando te das cuenta de lo que tienes delante tuyo, ¿no? Sientes como una sensación de privilegio por poder presenciar a esa belleza y no podemos dejárnosla escapar, la tenemos que cuidar como sea. Qué maravilla. Quiero acabar con otra frase tuya que me he dejado en el tintero y no quiero dejármela porque también me parece maravillosa, porque además es que muchas frases que dices, te recomiendo, Rebelde, fervientemente que te mires ahora el enlace que vamos a dejar de La huella en el camino, que está en YouTube, porque hay muchas más frases, mucho más contenido que obviamente no podemos aquí traer en tan poquito tiempo. Y esta frase dice: aún demasiadas personas ponen sus propios deseos en el centro del mundo, pero no habrá ningún avance hasta que empecemos a poner el mundo y a todas las personas que en él viven en el centro de nuestro deseo. Sí, sí, exactamente. Es que, amiga, estás llena de belleza verbal. ¿Sabes por qué pensé en esto? El año pasado estuve pues, dando una ruta ahí por los Dolomitas y de pronto vemos una pareja de Nueva York. ¿De Nueva York? ¿En qué momento ha venido aquí turistas norteamericanos? O sea, toda la vida yo he visto personas de Austria, de Alemania, de Italia, y eran suficientes como para abarrotar todos los senderos y llenar los hoteles, y parece que no son suficientes. Ya va gente literalmente de todo el mundo. Y yo veo un poco con recelo, volviendo un poco al tema de la responsabilidad individual y colectiva de la que hablábamos antes, veo con un poco de recelo a los habitantes del norte global que vagan como peonzas de un rincón a otro del planeta, y por otro lado pues empatizo cada vez más con esos inmigrantes que se ven obligados a huir de sus países de origen y realizar ese viaje que nunca querrían hacer, pero que nuestros hábitos colectivos han contribuido a hacer inevitable, ¿no? Y por tanto esa frase, lamentablemente hay muchas personas que todavía ponen sus propios deseos en el centro del mundo, y las cosas no van a poder cambiar siguiendo así como así. Y además planteo una pregunta: ¿los destinos exóticos acaso no dejan de dejar un fondo de tristeza o de melancolía por haber leído solo unas páginas de un libro que no puedes leer hasta el final? Porque si yo me voy mañana a Bali, a Tailandia, voy a recibir unos inputs, voy a ver unas cosas y poco más. Y cuando se me dará la ocasión, la posibilidad de volver ahí, entrar en el fondo de la cuestión, conocer más, explorar más, me quedo con un poco de amargura, de mal sabor de boca. Entonces yo creo que en ese sentido merece mucho más la alegría apasionarse por destinos turísticos menos lejanos, por la facilidad de poder volver, digamos. Es lo que me pasa a mí cuando vuelvo a mi pueblo. A mí me apasionan mis montañas. Y creo que precisamente viajar apasiona. Y la pasión obsesiona, desde mi punto de vista. Una pasión que no obsesiona, yo la llamo pasión triste. ¿Y qué pasa con la obsesión? Que induce a la exploración. ¿Y qué pasa con la exploración? Que requiere tiempo. Y si requiere tiempo, pues el tiempo alarga la espera del siguiente destino en la lista de pendientes. O sea, prefiero mucho más conocer más y explorar más. Dicho de otro modo, explorar es la quinta esencia de viajar, y lo podemos hacer incluso en nuestras ciudades donde vivimos. Explorar más el turismo de cercanía, nuestras relaciones, todo puede ser un viaje. No son meras distancias que recorremos. Y para sentir el espíritu del viajero, ponte la piel del explorador. Esa es mi sugerencia que doy para terminar un poco esa charla. Entender el viaje un poco más allá de las distancias y las vacaciones de pocos días. Es una invitación que hago y un punto de reflexión para quien quiera. Totalmente, y que también nos han enseñado que a todos tenemos los mismos gustos, los mismos deseos, las mismas pasiones. No hay o sea, la biodiversidad es que cada una tenemos algo diferente. A mí, por ejemplo, siempre me han criticado porque no me gusta viajar, pues, pero es que me daba igual porque no es algo que me gusta mucho viajar interiormente. Ahí me puedo tirar la vida analizando. Exacto. Pero no todas, o sea,
viajar es una moda, como el resto. Entonces, si no de viajas, nuevo, no eres una persona de éxito. Claro, ¿por qué? No te has Para- podido permitir ese lujo de poder ir ahí y disfrutarlo y un largo etcétera. Cuando podemos plantearnos la riqueza de otra manera, riqueza relacional, riqueza cultural, riqueza de las cosas que aprendemos a través de las experiencias que vivimos. Y podemos vivir experiencias incluso haciendo lo que siempre hacemos, volver a casa para mi pueblo, pero de una manera completamente distinta. Y para mí fue un subidón de adrenalina increíble. Y más cuando las cosas finalmente funcionaron. Y fueron menos difíciles de lo que pensaba, pero no todo lo fácil que deberían ser para que eso se escale. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de viajar con un poco más de facilidad. A lo mejor no viajes de ultramar, porque eso ya como lo consigues en tren. Pero aparte yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿realmente lo necesito? O sea, ¿realmente Claro. quiero, lo necesito? ¿Por qué y para qué lo hago? ¿Y cómo lo voy a hacer? En caso de que, ¿no? O sea, no es simplemente tengo un deseo, pues ya está, ni, ¿no? ¿Es necesario? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Es acorde con mis valores? ¿Por qué y para qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo para que me aplaudan o para que no me critiquen? Exactamente. O sea, hay muchas preguntas que nos podemos hacer en cualquier tipo de decisión, más cuando implica, ¿no? Entonces ya partamos de la base de que a lo mejor muchas cosas que creemos que deseamos no las deseamos. Igual deseamos más sobrevivir. Sí. Yo, por ejemplo, lo deseo más. Pero hay cosas que me cuesta más quitarme. Entonces, pues, empecemos a cuestionarlos también. Hacer autocrítica y tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué tenemos que hacer? Pues aceptar los límites. ¿Cómo aceptamos los límites? Pues valorando las decisiones que tomamos. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo valoramos las decisiones que tomamos? Pues yo creo que a través del esfuerzo que invertimos en proteger nuestras decisiones. ¿Y de qué protegemos las decisiones? Pues de la turbina de todas las opciones a nuestros alcances. Parece que todo lo podemos tener a golpe de clic. Pero prioridad. Claro, pero- prioridades. ¿Cuáles son tus Exactamente. prioridades? Prioridades. De esa manera no valoramos todo lo que tenemos. Totalmente. O sea, realmente cuando tú sabes, por ejemplo, mi prioridad es impactar lo mínimo posible en mi entorno, tener vínculos sanos, ¿no? Y ir hacia la verdadera felicidad, que es la de alinearme con mis valores, Sí. mis decisiones ya empiezan a alinearse con esas prioridades. Entonces, es una buena base. Completamente de acuerdo. Bueno, Rebelde, pues no sé qué te habrá parecido, nosotras nos lo hemos pasado estupendamente bien. Te vamos a dejar, como ya te he dicho, el enlace de Fran, de La Huella en el Camino, y todos los enlaces que necesites para seguir a Rebelión Extinción, seguirnos en redes, aprender cómo unirte a un grupo local, etc, etc, cotilla, que te hemos dejado un montón de info. ¿Y cómo te vas, Fran? Muy bien, contentísimo. La verdad es que muchas gracias por la oportunidad que me habéis brindado. A ti, me encantan estos comentarios, me dan hasta vergüenzas. A ti por venir y compartirme y por abrirme el cerebro con un montón de datos que desconocía y que me han maravillado. Y mucho más que hay en el canal. Evidentemente no hemos podido hurgar en absolutamente todo, pero para eso lo podéis ir mirando y todos los episodios. En algunos me he abierto en canal completamente, otros son más de divulgación, otros son completamente espontáneos y tengo una pinta horrible después de tantas horas. Mentira que yo lo he visto. Ha habido momentos un poco más acusados, pero en fin. Lo vais a ver, lo vais a ver. No hay ningún tipo de emisión, todo sin filtro. Estás estupendo y lo sabes. Bueno, Rebelde, pues pasa un día estupendo. Muchas gracias por escucharnos y un abrazo enorme. Un abrazo, chao. Estás estupenda en los vídeos y lo sabes. Lo sabes. Si me lo dices, me lo creo. Créetelo, créetelo.